Ya. Entonces, en esta semana, si recalco, vamos a ver lo que es la cinemática del MAS. La sigla MAS significa movimiento armónico simple, ¿no? Eso no se tiene que olvidar por ahí. Entonces, en cuanto a lo que es el movimiento armónico simple, justamente el tema me dice, ¿no? Es un movimiento primero, armónico quiere decir que tiene el mismo movimiento, ¿sí? Y simple porque es el movimiento más simple que vamos a ver acá, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el movimiento armónico simple, usted se va a encontrar acá con ecuaciones, ¿sí? Entonces, dependiendo de la ecuación, por aquí se va a realizar una gráfica, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la que usted observa, ¿sí? En su pantalla acá, tenemos acá la gráfica cuando aquí usted tiene la función coseno, ¿sí? Aquí lo voy a escribir, ¿no? Esta es la gráfica de la función coseno. ¿Sí? Entonces, cuando la función se trata de la función coseno, la gráfica se va a ver justo como la que usted ve ahí en su pantalla. En cambio, si es que tenemos la función seno, digamos que la gráfica va a variar algo ahí, ¿no? De manera breve acá les voy a graficar, ¿no? Entonces, si usted tiene la función coseno, perdón, la función seno, nos vamos a topar con una gráfica de esta manera más o menos. ¿Sí? No notará ahí la diferencia, ¿no? Permítame, ¿no? Lo voy a hacer a mano alzada. ¿Sí? Entonces, cuando usted se tope con una gráfica como la que le acabamos de graficar acá, estamos hablando acá de la función seno. ¿Cuál es la diferencia entre las dos funciones? Sí, que acá en la función seno, sí, mire dónde inicia, sí, inicia en un punto diferente de cero, ¿no? Mientras que cuando hablamos de la función seno, sí, mire aquí la función inicia en el punto cero, sí, esa es la diferencia entre las dos gráficas, ¿no? De ahí ambas hacen una onda, sí, tal como se ve acá en la pantalla. Ahora, dependiendo acá de la ecuación, ¿sí? Obviamente les va a salir acá la gráfica, ¿sí? Entonces acá por lo general, bueno, dependiendo del gusto, digamos, acá del estudiante, puede utilizar con la función seno o la función coseno, ¿sí? En este caso, lo que usted encuentra acá en la gráfica, para ir determinando acá algunos valores, ¿sí? Vamos a ir viendo en la gráfica qué nomás puede conocer usted. Ya vimos que acá esta era la función coseno. Lo que usted encuentra por este lado se lo conoce como amplitud. Sí, recuerde ahí que al hablar de la amplitud estamos hablando en este caso de eh, qué tan ancha es o mejor dicho, qué tan alta o qué tan baja es la gráfica, ¿no? Entonces aquí usted va a encontrar algo parecido a lo que justamente está observando por aquí. La amplitud va a ser el punto más alto de la gráfica. Entonces si yo grafico acá, aquí va a encontrar usted un punto más alto o el punto más bajo en la gráfica. ¿Sí? Si usted se topa con eso o le logra observar eso, ¿sí? En cualquiera de las dos encuentra la amplitud, ¿ya? ¿Cómo se mide la amplitud? La amplitud siempre se mide, ¿sí? Ojo, desde el eje X, ¿sí? Siempre desde este eje. Aquí está, aquí tiene usted el eje X, ¿no? Entonces, en ese eje es donde que usted encuentra aquí, o desde aquí lo mide, ¿sí? Desde esa línea verde que les voy a colocar ahorita. Entonces, desde aquí hacia arriba o hacia abajo, usted mide la amplitud. Entonces, si yo me voy desde el eje X hacia el punto más alto, se llama la amplitud. O desde el eje X hasta el punto más bajo, se llama la amplitud. Sí, entonces la amplitud quiere decir qué tan alta o qué tan baja es en este caso la gráfica ahí, ¿no? Entonces, eso en cuanto a esta partecita acá de lo que es la amplitud. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos en este caso lo que es el periodo. Si el periodo va a ser lo que usted encuentra de igual manera ahí permítame, voy a poner esto de otro color. Sí, lo que usted lo observa ahí. Ya, eso vendría a ser en este caso la amplitud ahí. Sí, entonces, ¿qué me dice la amplitud? Perdón, el periodo. Sí, el periodo, permítame, de igual manera les voy a escribir acá. Esto que le acabamos de graficar es el periodo.
¿sí? Entonces, ¿qué le dice en cuanto al periodo? El periodo es el punto de inicio, ¿sí? Y dónde termina su gráfica. Entonces, si en este caso nosotros observamos aquí, podemos ver, ¿no? Inicia en este punto y dónde termina, termina en el punto de acá. Sí, entonces tengo que escoger esos puntos, ¿no? Dónde inicia y dónde termina la gráfica. ¿Cómo sé dónde termina? Porque acá la mayoría se confunde, ¿no? Dice, según yo, a ver, vengo acá a la gráfica y termina en este punto que le estoy graficando en este momento, porque ahí ya no tengo más gráfica, ¿sí? Pero eso es incorrecto. ¿Cómo me doy cuenta dónde termina la gráfica? Trazando de igual manera acá una línea. Si es, voy a trazar una liñita verde. Entonces aquí usted traza una línea, si justo por donde inicia el punto, y usted va a ver dónde termina al hacer el siguiente movimiento. Debe haber una curva abajo y una curva arriba. Nada más, solo una curva abajo, una curva arriba. Entonces, si yo observo acá, tengo acá ese punto. Mire la gráfica, acá tengo una curva abajo, ¿sí? Luego me topo con esta línea verde, perdón, esa línea morada o verde aquí. Hasta aquí tengo una curva abajo. De ahí subo y hasta acá tengo una curva arriba. Sí, entonces donde suceda eso, ya ahí va a ser mi punto final, que es justo lo que graficamos acá, una curva abajo, luego sube una curva arriba. Sí, entonces ahí estoy hablando de que existe un periodo, ¿no? Y le pasa a usted la línea y le pone ahí unas flechitas nada más para identificar lo que es el periodo, ¿sí? Y eso en cuanto a esta partecita, digamos que de identificar acá, ¿no? En este caso, los parámetros dentro de lo que es el movimiento armónico simple. Lo que usted va a ver el día de hoy solamente va a ser netamente teoría, ¿sí? Y acá, bueno, tiene en cambio la gráfica de la aceleración, ¿no? Lo que usted tiene acá arriba es la gráfica de la velocidad, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque acá está la letra U, ¿sí? Entonces V significa velocidad, entonces esta gráfica es de la velocidad. En cambio acá abajo, usted va a encontrar la ecuación de la aceleración. Sí, ¿cómo me doy cuenta? De igual manera, porque acá está la letra A. Entonces, la letra A significa aceleración y esta es la gráfica para la aceleración. ¿Sí? De igual manera, acá no va a tener la amplitud, va a tener por acá lo que es el periodo, ¿sí? Tomando en cuenta lo que vimos en la parte teórica de lo que es la velocidad. Sí, acá va a encontrar unas, digamos que unas explicaciones de qué es lo que pasa cuando los valores acá son positivos, negativos y cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es la parte teórica de lo que es el movimiento armónico simple, justo lo que dice acá cinemática, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer usted acá como tarea? Sí, como tarea. Bueno, acá dentro de lo que es la guía, acá están unos ejercicios, ¿no? Pero eso no lo vamos a realizar porque acá faltan ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted acá? Va a investigar, sí, va a investigar y esa va a ser su tarea, ¿no? Investigar las ecuaciones del movimiento armónico simple, ¿sí? Y le va a hacer usted ahí una tablita o le copia simplemente como usted guste, nombre y ecuación, ¿sí? Nombre y ecuación. Por ejemplo, acá ya usted ya tiene una ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted acá en su hoja? Usted le escribe aquí, ¿no? Por ejemplo, velocidad, ¿sí? Y le copia la ecuación, tal como le estamos haciendo ahorita ahí en su pantalla, ¿no? Entonces le pone velocidad y le copia la ecuación. Más abajito, luego le pone acá aceleración, ¿sí? Y de igual manera por acá le copia usted la ecuación. Lo mismo va a ser acá para la posición, que también tiene ecuación aquí la posición, ¿sí? Y le copia acá la ecuación, ¿sí? Y mientras usted investiga, por ahí se va a topar, ¿no? Con ecuaciones, por ejemplo, para sacar la elongación, para sacar la deformación, para sacar las energías y cosas por el estilo. Usted va a hacer ahí una tablita, ¿sí? Ojo, como tarea va a ser una tablita con todas las ecuaciones que usted investigue en cuanto a lo que es el movimiento armónico simple. Ya, eso va a ser en este caso ahí su, digamos que su trabajo o su deber para esta parte de lo que es la semana 15 en cinemática del movimiento armónico simple.